Ojo que se calienta el fichaje de Stiller y el de Nico Paz lo dan por hecho. Vamos a comentar en el vídeo de hoy si son buenos fichajes y si tendría sentido traer a los dos. Lo dicho, vamos a hablar un poco de Stiller y de Nico Paz, los vamos a analizar a ambos dos para ver qué tipo de jugadores son, aunque más o menos ya lo sabemos, y sobre todo si tienen encaje en la plantilla, porque el Real Madrid va a reforzar el centro del campo. Mucha gente sigue insistiendo en que hace falta un organizador y yo creo, sinceramente, en cuanto a opinión personal, creo que no te viene mal un organizador, pero no lo veo como algo necesario. O sea, creo que con piezas que tienes lo puedes suplir. Con incorporaciones como la de Hausen y Alexander-Arnold ya estás dando una gran salida de balón y un apoyo y un extra a lo que tenías la temporada pasada en cuanto a jugar el balón desde atrás. O sea, ya estás sumando un plus. O sea, élite en salida de balón. Lo dicho, con Alexander-Arnold, que es el mejor lateral en cuanto a toque de balón sin ningún tipo de duda, y a Hausen, que es un central también élite, que lo tenéis analizado para que, si queréis verlo, en cuanto a conducción y en cuanto a pases, es un jugador totalmente élite en cuanto a ese apartado de salida de balón. Y encima vamos a fichar a Carreras, que también es un gran lateral con balón, que los tenéis a todos analizados en el canal. Bueno, creo que Alexander-Arnold lo tenéis hace mucho, no he hecho uno nuevo que tendría que hacer, pero Carreras también es un plus respecto a Fran García y a Mendy, que son dos ceros a la izquierda en cuanto a salida de balón. O sea, está sumando mucho ya atrás, está sumando muchos jugadores con muy buen pie desde la primera línea. Y luego en el medio tienes la irrupción de jugadores como Arda Güler, un entrenador como Xabi Alonso que puede potenciar a Bellingham acercándole más a la base de la jugada. O sea, creo que por perfil no hace falta, te puede venir bien, pero no lo veo como algo necesario. Pero también hay que decir que es que si traes a Stiller veo una locura, una tontería traer a Nico Paz, porque estás poniéndole mucha más competencia y le vas a reducir muchos minutos. No sé cuánto va a jugar, por ejemplo, Nico Paz con Xabi Alonso esta la temporada que viene. Si hay tanta población en el medio del campo, veo muy complicado que tenga minutos, y lo tienes en el Como, donde va a ser capitán general, titular indiscutible con Cés Fábregas, y es que le tienes totalmente bajo control, porque me acuerdo que hubo un suscriptor que me dijo, no, pero es que si no lo fichas ahora, lo compra otro equipo. No, o sea, el Madrid tiene bajo control total a Nico Paz. ¿Por qué? Porque el Madrid tiene una cláusula de 9 millones esta temporada. Esta temporada lo puede comprar por 9 millones. 9 millones. La temporada que viene por 10 y la siguiente, en 2027, por 11 millones. O sea, que no tiene ni que competir con nadie. O sea, imagínate, tú eres el Como y al Como le viene el Inter de Milán con 40 millones por Nico Paz. El Real Madrid, si el Como acepta, el Real Madrid dice, no, no, 9 millones te lo pago y me lo quedo yo. Entonces, al Como le sale a cuenta rechazar todas las ofertas por Nico Paz. ¿Por qué? Porque si las acepta, el Madrid dice, que no lo vas a vender, que me lo traigo y te quito al jugador. Entonces te quedas con 9 millones, te quedas sin el dinero y te quedas sin el jugador. Mientras que si el Como rechaza las ofertas, el Real Madrid puede decir, oye, pues te lo dejo una temporada más. Entonces el Como no tiene nada que ganar aceptando ofertas. Primero, porque pierde al jugador, y segundo, porque cada año que retenga al jugador es 1 millón más que le puede sacar al Real Madrid. Entonces al Como no le viene bien. El Madrid tiene el control absoluto por este jugador. No tiene ningún tipo de forma el Como de venderle si el Real Madrid no quiere. Sin embargo, si rechaza ofertas, puede seguir teniendo al jugador y en el futuro sacar aunque sea 2 millones más. Y siendo el Real Madrid, no veo mucho sentido traer, sinceramente, a Stiller. Es que vamos a ver el medio del campo del Madrid cómo sería, y vamos a poner en caso de que Xabi Alonso decida jugar con 4 mediocampistas, que en vez de jugar con 3 decida jugar con 4. Veríamos que tendrías a 2 pivotes, o sea, un Tchouaméni sería un titular seguramente. En el medio del campo, en los perfiles más creativos o más mediocampistas al uso, estaría Ceballos, Stiller y Valverde. Ponte que 2 son titulares, ya tienes 2 suplentes, y luego en el perfil más ofensivo tienes a Bellingham, pero tendrías a Nico Paz, a Güler y a Brahim. Nico Paz, ¿en qué lugar estaría de la rotación en esta plantilla? O sea, es que al final veríamos que serían 4 suplentes, no lo veo del todo. Es muy raro que roten un partido Xabi Alonso a los 4, o sea, es prácticamente imposible que haga como si fuera el FIFA, diga, en este partido meto los 4 titulares, en el siguiente meto los 4 suplentes. No, se puede ir rotar uno, se puede rotar 2, pero rotar a los 4 es prácticamente imposible. Entonces, normalmente cuando rotes a 1 a 2, lo vas a cambiar por el mismo, por el de confianza. Veo muy complicado que tengan minuto los 4 suplentes, que tengan muchos minutos los 4 suplentes. Además, Xabi Alonso tampoco es un entrenador que rote excesivamente, que me he puesto a mirar un poco, que lo analizaré, haré un vídeo específico sobre eso, pero me he puesto a analizar, y Xabi Alonso tampoco te creas que rota muchísimo, ¿eh? O sea, por ejemplo, Jonathan Tah, si nos quejábamos de lo que ha jugado Valverde y de lo que ha jugado Rudiger, Jonathan Tah solo ha habido un partido en el que no ha jugado y fue por sanción, bueno, fue por una especie de lesión.
un partido, ha jugado absolutamente todos los partidos y todos los minutos en los que ha estado disponible Jonathan Tah con el Bayer Leverkusen, una auténtica barbaridad, que ya lo analizaremos, pero lo dicho, Xabi Alonso tampoco es el entrenador que más rote, así que vería muy complicado que un jugador como Nico Paz tuviese minutos y en el Bayern, o sea, y en el Como, pues tendría muchos más minutos. Incluso yo tampoco traería a Stiller por el hecho de que, bueno, creo que hay perfiles, pero bueno, tampoco me parece mal el fichaje de Stiller, un perfil diferente que se habla que podría venir entre 40 y 60 millones y te puede aportar. O sea, en este caso el de Stiller sí que lo podría llegar a ver porque es un perfil que no tienes o lo tienes solo con Dani Ceballos, mientras que el perfil de Nico Paz lo tienes repetido con Güler, con Brahim y con Bellingham, jugadores diferentes pero de un perfil similar, entonces no le veo del todo el sentido. Y ahora sí vamos a analizar la diferencia entre Stiller y Nico Paz para que lo conozcáis. Ya he dicho, hace poco hice un análisis de Stiller por si queréis ir a verlo, comparándole con Reinders y dije, además es que ha envejecido bien ese vídeo porque dije, yo no ficharía a ninguno, pero en caso de fichar a uno, ficharía a Stiller. A Reinders no le veo ningún tipo de sentido porque es un perfil Jude Bellingham, es un perfil Federico Valverde, o sea, no es el perfil que necesitas o que supuestamente necesitas. Y se ha visto cómo se ha ido cayendo con el tiempo el fichaje, el posible fichaje de Reinders, y el que está sonando cada vez más es el de Stiller. Así que para que veáis que ese vídeo iba bien encaminado, y en el vídeo de hoy vamos a diferenciar, no es comparar, porque tampoco quiero hacer una comparación bueno, es una comparación para que veáis que son perfiles de jugadores muy distintos, Nico Paz y Stiller. Vamos a ver, Stiller el mapa de calor y el de Nico Paz. Como vemos, Nico Paz mucha más presencia en 3/4 en campo rival, mientras que Stiller tiene mucha presencia en la base de la jugada. Además vemos que el mapa de calor de Stiller es mucho mayor, que es mucho más rojo, mucho más intenso que el de Nico Paz. ¿Por qué? Porque Stiller es un jugador que toca mucho más balón que Nico Paz, que entra mucho más en juego con el balón, que amasa mucha más posesión, por eso tiene un mapa de calor más amplio y en más zonas del campo y sobre todo más atrasado. Si nos vamos a la distribución de ambos dos, vemos que es que da más del doble de pases por partido Stiller y con mucha más precisión, 87 respecto a 81, dando muchos más pases Stiller, pero también hay que tener en cuenta que Nico Paz, bueno, los da en zonas más avanzadas, que es más complicado de dar. En cuanto a los pases largos, bueno, pues Stiller lo mismo, mete muchos más pases largos que Nico Paz y además con mucha más eficacia, 1,5 respecto a los 5,37 de Stiller. En pases progresivos, o sea, pases hacia adelante, vemos que Nico da 5,46, que no está mal, pero Stiller da 9,93, da muchos más. Y en distancias de pases progresivos, o sea, casi 4 veces. Stiller da la distancia de Nico. Nico 132 metros por partido, Stiller da 419. O sea, una barbaridad, que vemos que Stiller es un perfil mucho más creativo y un jugador que toca mucho más balón, o sea, que está más constantemente en busca del balón. Y ahora lo vamos a ver, estas mismas estadísticas las vamos a ver en percentiles. ¿Qué quiere decir percentil? Que lo he analizado muchas veces. Pues bueno, cogemos una estadística de un jugador y la comparamos con el resto de jugadores de las 5 grandes ligas en su posición. Hay que decir que las estadísticas de Nico Paz es con los mediocampistas ofensivos y las de Stiller es con los mediocampistas. Son dos posiciones diferentes, ¿vale? Si fuera el FIFA, pues sería los MCs contra los MCOs. O sea, no estamos comparándoles en el mismo percentil. Uno compite contra los mediocampistas ofensivos, otro contra los mediocampistas, contra los interiores. Y cuanto más alto sea el percentil, quiere decir que eres más élite en este apartado. Por ejemplo, en pases vemos que Nico Paz da 39 y se coloca en percentil 68. Quiere decir que está dentro del 68% de mediocampistas ofensivos que más pases da por partido. Entonces no está élite. Élite sería ser en el 99. Cuanto más cerca estés del 99 es que eres el que más lo hace. O sea, si eres el 99 es que eres el que más lo hace. No hay nadie que lo haga más que tú. Y si estás en el 1 quiere decir que eres el que menos lo hace. No hay nadie que lo haga menos que tú. Pues se encuentra en el 68, que no destaca mucho, mientras que, bueno, Stiller en el 96. En pases largos, Nico Paz en el 37, muy poquitos, y en Stiller en el 89. En pases progresivos, Nico aquí en su posición sí que está un poquito más en el top, en el 81%, y bueno, Stiller en el 98. Y en distancia de pases progresivos, aquí ya Nico baja al 66 y Stiller está en el 98. Sabemos que Nico Paz en estos apartados de distribución es un jugador muy promedio, que está muy en la media, quizá un poquito por encima, menos en los pases largos, pero Stiller está literalmente en la élite de los mediocampistas con mejor pase y bueno, recalcar que es en distinta posición. Luego nos vamos a otros apartados de distribución en cuanto a cambios de juego.
Nico Paz 0,10, el doble hace Stiller y colocándose en percentil 42 Stiller, que no está demasiado top, está por debajo de la media, pero Nico Paz muy por debajo con un 28. En cuanto a pases clave, aquí me ha sorprendido que da más pases clave Stiller que Nico Paz, siendo Nico Paz un jugador que bueno, que está mucho más en esa zona y que es más su tarea, ¿no? La de ser un creador de ocasiones, un creador de goles y un asistente. Y vemos que está por debajo Nico Paz de Stiller, o sea, Stiller está casi en 2 por partido y Nico Paz en 1,81. Y bueno, Stiller vemos que se coloca en el 93 de los mediocampistas y Nico Paz en el 63 de los mediocampistas ofensivos. Es una posición más acostumbrada a dar más pases clave y aún así hace menos que Stiller. En cuanto a pases en 3 tercios, vemos que Nico Paz se encuentra con 3,89 en el 90%. Aquí sí que, bueno, está en la élite, da casi 4 pases por partido en el último tercio del campo y está en el percentil 90, o sea, solo hay un 9% de jugadores que dan de mediocampistas ofensivos que dan más pases en el último tercio que él, y Stiller da 9,20, colocándose en el 97, o sea, solo hay un 2% que lo hacen más que él. Y nos vamos a pases en área, donde nos encontramos que Nico Paz da 1,27 y Stiller 1,62, sigue dando más pases en área Stiller que Nico Paz, y Nico Paz obviamente por la posición en la que está es muy poquito, se encuentra en el percentil 39, muy abajo, y Stiller en el percentil 98, en el 2% que más lo hace. Entonces, bueno, de momento vemos que Stiller es un jugador mucho más hecho y que estadísticamente por lo menos está siendo superior que Nico Paz, y Nico Paz es un jugador que me encanta, pero creo que le vendría bien seguir un poquito en el cómo, la verdad. Ahora nos vamos al ataque, donde sí que aquí pues destaca más Nico Paz porque es su rol, es su faceta, y vemos que en cuanto a goles, Nico 0,20 por partido, o sea, quiere decir que cada 5 partidos te mete un golito, que está muy bien. Y bueno, nos vamos a Stiller 0,5, o sea, vemos que no es su función, que es un jugador que juega en posiciones mucho más atrasadas, y Nico Paz sí que tiene bastante proximidad al gol. Aquí ya empieza a destacar, pero aún así no está en el 30% de los mediocampistas, o sea, está muy abajo. Luego nos vamos a las asistencias y vemos que Nico Paz 0,27 por partido ya se encuentra en percentil 78, ya sube un poquito más, y Stiller 0,21 que se coloca en percentil 92. ¿Por qué si Nico Paz tiene más asistencias que Stiller se encuentra en un percentil más bajo que Stiller? Pues por lo que he dicho, porque Stiller se está comparando contra los mediocampistas, contra los interiores, y Nico Paz se está comparando contra los mediocampistas ofensivos, a los que son más avanzados. Entonces por eso Nico Paz está más abajo, aún teniendo más asistencias que Stiller por partido. En cuanto a las acciones de creación de gol, aquí esto me ha decepcionado mucho, que vemos que Nico Paz se encuentra en 0,54, o sea, en media acción para la creación de gol por partido, mientras que Stiller se encuentra en 3,85, o sea, 3,85, es una auténtica barbaridad la diferencia que hay. Claro, Stiller percentil 91, Nico 71, y en pases clave nos encontramos que Nico hace 1,81 por partido, 63, percentil 63, muy bajito, y Stiller de nuevo hace más que Nico Paz, 1,97 colocándose en percentil 93, o sea, vemos que, bueno, es que si viene Stiller, probablemente Nico Paz va a chupar mucho banquillo. Por eso sigo pensando que no tiene mucho sentido. Sí que es verdad que tiene más proximidad al gol, pero en cuanto a lo que genera con sus pases y con sus acciones, Stiller está por encima de Nico Paz. Y luego nos vamos a regates. También hay que tener, bueno, iba a decir en cuenta que un equipo es mejor que otro, que el Stuttgart es mejor que el Como. Bueno, Stuttgart es verdad que ha estado en Champions, pero en cuanto a rendimiento esta temporada, tampoco ha estado sobresaliente el Stuttgart, y el Como creo que ha hecho una buena temporada. O sea, creo que no son equipos más o menos comparables. En cuanto al regate, bueno, vemos que casi toca el doble de balón por partido Stiller que Nico Paz, entra mucho más en juego. Pues Stiller es uno de los jugadores que más balón toca por partido, que más toques hace por partido, percentil 97. Y Nico Paz 73. Bueno, dentro de los mediocampistas ofensivos sí que toca bastante balón. En cuanto a los regates, vemos que Nico Paz 2,31 respecto a 0,6. Aquí sí que Nico Paz destaca mucho más, percentil 85. Aquí hay una gran diferencia en cuanto a lo que regatea cada jugador. En conducciones progresivas, 2,58 de Nico respecto a 1,44 de Stiller, pero claro, por la posición en la que juegan, Nico hace bastantes pocas conducciones progresivas para la posición que es. Vemos que haciendo, no te voy a decir que el doble, pero una conducción progresiva más por partido, aún así se encuentra en la mitad de percentil. Vemos que para la posición que es, Nico conduce bastante poco, y en cuanto a conducciones a área, o sea, que conducciones que acaban en área rival, vemos que Nico media por partido, percentil 17 respecto
a 0,16 de Steeler, pero que le coloca por su posición en el percentil 54. Pero vemos que, bueno, aquí sí que en cuanto al regate, Nico Paz destaca bastante más que Steeler. Y ahora sí nos vamos al último, a la defensa, que aquí Nico Paz es un jugador bastante élite dentro de su posición. En cuanto a intercepciones, 0,70 por partido, percentil 88, y 0,86 Steeler, percentil 41, muy bajito. O sea, Steeler es un jugador, mientras que Nico es un jugador que dentro de su posición destaca al nivel defensivo, Steeler es un jugador que dentro de su posición no destaca en lo defensivo, sino todo lo contrario, es bastante flojo. Lo vemos que en cuanto a recuperaciones, Nico está por encima de la media con casi 4 por partido y Steeler con casi 5 por partido está por debajo de la media. En cuanto a tackles, hace más Nico Paz, más de 1 por partido, colocándose en percentil 83, y Steeler hace menos de 1 por partido y se coloca en percentil 17, muy abajo en el apartado defensivo Steeler. Y en cuanto a los despejes, pues aquí obviamente hace el triple Steeler que Nico Paz, pero por la posición en la que ocupan, porque Nico juega más cerca de los delanteros y Steeler juega más cerca de los centrales. O sea, Steeler juega más cerca de su área, mientras que Nico juega más cerca del área rival. Por lo tanto, por posicionamiento, por puramente posicionamiento en el campo, Steeler va a hacer más despejes que Nico. Entonces vemos que, bueno, son dos jugadores de un perfil muy diferente. Steeler es un jugador mucho más creativo, mucho más de decirte a lo que juega el equipo, de pedir el balón y dirigir al equipo, mientras que Nico es un jugador un poco más destructivo, ¿no? De buscar la portería rival, buscar con conducción, con regate e intentar, bueno, pues meter más goles y asistencias, aportar más el apartado de generación de goles, y Steeler es un poco más en cuanto a aportar en el apartado de generación de juego, uno más generación de goles, ya sea con gol o asistencia, y Steeler más en la generación de juego y que sean otros los que se encarguen de eso, pero aún así tiene bastantes pases clave por partido y está en el apartado ofensivo bastante bien situado Steeler, Angelo Steeler. Entonces, espero que os haya gustado un poquito el vídeo en el cual hemos hablado de ambos jugadores, de lo que me parece el fichaje. Creo que el de Steeler es un fichaje que no te diré necesario, pero creo que es un fichaje que te puede aportar mucho más, mientras que el de Nico Paz es un fichaje el cual le vas a arrastrar un poco su progresión. Es un fichaje, me recuerda al de Odegaard en su momento, que hizo un vídeo hace no mucho comentando un poco ambas situaciones. Es un jugador que está en un contexto que le viene muy bien, que le está permitiendo progresar y que le vas a traer un equipo en el cual tiene mucha competencia y él, en principio, es el jugador más atrasado en esa rotación, o uno de los dos más atrasados en esa rotación. No tendría mucho sentido traerles. Si no traes a Steeler, podrías traer a Nico, podría tener más hueco, pero si traes a Steeler, me parecería una tontería traer a Nico Paz, porque es que ¿dónde va a tener minutos? O sea, hemos visto que Arda Güler ha jugado 1500 minutos esta temporada. Eso es lo que esperamos de Nico Paz, que juegue los minutos de Arda Güler. O sea, ¿vosotros pensáis que Arda Güler ha tenido regularidad y ha podido sacar su mejor versión esta temporada, que ha tenido oportunidades? No, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué vamos a traer a Nico Paz a hacer ese rol de jugar prácticamente obligado porque tenga que jugar un poquito, cuando le podemos tener en el como totalmente controlado, que si le quieren fichar en algún momento, el Real Madrid tiene el control durante 3 años de su situación, y donde va a progresar y va a crecer en un contexto que le viene a la perfección, le viene como anillo al dedo, donde es el jugador más importante y donde se puede permitir el crecer al ritmo de sus compañeros y tener una evolución siendo un jugador importantísimo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que me dejéis en comentarios qué opináis. ¿Os gustaría fichar a los dos? ¿Os gustaría fichar solo a uno? Dejármelo en comentarios, pero lo he dicho, creo que Nico Paz, siendo un jugadorazo que la ha roto en la Serie A, todavía tiene margen de mejora, y ese margen de mejora es más factible que lo alcance en el Como que en el Real Madrid chupando banquillo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, like, comentad, suscribiros si os ha gustado el vídeo, es fundamental para que YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos contenido diario del Real Madrid, y nos vemos en la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos. Adiós.